Gente, les juro que no iba a hacer este video, en primera porque me cagan las películas de terror y en segunda porque para hacerlo tenía que ver El Conjuro 1, 2 y 3 y aparte me vi Annabelle. Eso es demasiado tiempo gastado en un solo video, pero como soy imbécil, aquí tienen el análisis, opinión, resumen y tesis del Conjuro 4, archivo final, este sí 2.0, de veritas, ahora sí es en serio. Les prometo que este es uno de los videos más difíciles de hacer que en este punto tengo por delante, no solo por el tiempo invertido, sino por la división de opiniones que provoca esta película. Por ejemplo, Caja de Películas la mandó a la mierda directamente, Gaby Mesa fue muchísimo más benevolente y Christoph la dejó también a media tabla, y así sucesivamente. Eso sí, no he visto a nadie que diga que El Conjuro 4 es espectacular y eso se debe básicamente a que la película es terrible, aunque no tan terrible. Verán, a lo largo de 10 años y 3 películas principales, El Conjuro 1, 2 y 3 y otras cochinadas, conocemos el mundo de nuestra ficticia y querida familia Warren y como caso a caso Ed y Lorraine van salvando vidas exponiendo las suyas para derrotar el mal que hay en el mundo o al menos del que se enteran. Y así es como llegamos a este punto en donde retirados de esta vida de ajetreo demoníaco, los Warren tendrán que enfrentarse a su último caso, pues cuando una familia de Pensilvania le abre las puertas de su hogar a un espejo maldito con el que los Warren habían lidiado en los albores de su mística carrera, el mal que asolará a esta familia será tan grande que su amigo el padre Gordon intentará ayudar a esas almas inocentes. Este intento acabará con la vida del padre Gordon y como un efecto dominó arrastrará a Judy al centro de este caso, y por ende a Ed y Lorraine, que viajarán hasta esa casa maldita solamente para descubrir que lo que sea que habita en su interior gracias al espejo ha estado esperando por Judy. Así que llegados a ese punto no tendrán más opción que enfrentarse por última vez al gran mal que los acecha. Como podrán ver, este no es un mal argumento, de hecho suena bastante interesante, suena como algo digno de ver. Desgraciadamente para todos nosotros, las personas detrás del Conjuro Últimos Ritos escogen un camino complicado. Y esto sucede porque quieren abarcar demasiado en esta película. Quieren que sea una historia de Ed y Lorraine donde los podamos ver en su último caso ayudando a una familia a escapar de las fuerzas del mal, mientras nos desarrollan al personaje de Judy y su enorme conexión con lo demoníaco con la intención de preparar al personaje para una nueva saga. Son demasiados elementos protagónicos conviviendo en una sola película. Que las cosas te salgan bien con estas condiciones es demasiado complicado y como se podrán imaginar, en esta ocasión no lo consiguen. Pero empecemos con Judy, por ejemplo. Verán, al inicio podemos ver un pequeño flashback de los Warren lidiando con el espejo que aparecerá más adelante. Durante este caso, Lorraine está embarazada de Judy y al verse expuesta a la entidad maligna, su embarazo se adelanta y en el hospital Judy nace muerta. Entonces Lorraine le implora a Dios que se la devuelva y Judy vive, pero queda con una especie de marca demoníaca, algo así como un GPS del infierno pues. Esto obviamente nos anuncia la importancia que tendrá Judy en esta película. La cuestión es que todos estos hechos llegan demasiado tarde. En ninguna de las 3 películas anteriores, del Conjuro al menos, se hace referencia a nada de esto, y es súper importante. O sea, Dios, el jefazo, escuchó los rezos y súplicas de Lorraine, una mortal, burló a la muerte y le devolvió a su hija. ¡Dios! No fue el RCP, no fue respiración asistida, los doctores ya no estaban haciendo, no, fue Dios. O sea, la magnificencia detrás de la existencia de Judy es gigantesca. No puedes meter esa información como si nada en la película final de la saga. Y sí, yo sé que mientras hacían las entregas anteriores no habían pensado en escoger este camino, pero eso no es mi culpa. La única verdad es que no debieron agregar este origen para Judy, porque un elemento con tanto peso e importancia debía estar presente desde el principio. Agregarlo ahora es un gran error, pero a pesar de eso, cuando se les ocurrió esta pésima idea, la película todavía podía funcionar bastante bien. Los Warren se enfrentarían a un nuevo demonio que había marcado a su hija desde antes de su nacimiento, siendo esta la última y más importante de sus batallas. Quizá alguno de los dos perdiera la vida y Judy y su novio ahora serían los encargados de luchar contra las incansables fuerzas del mal, en honor a sus dones y al trabajo de toda la vida de sus padres. Pero como ya sabrán, eso no es lo que pasó y en vez de eso, la gente detrás del Conjuro Últimos Ritos decidió que era una buena idea agregar un tercer elemento protagónico a la cinta. Así que Judy será atormentada por las fuerzas del mal a través de una familia en un nuevo caso de los Warren, el más horripilante según nos dicen, y el problema con agregar tantos elementos protagónicos o de peso en una sola película es que a cada uno de ellos tienes que dedicarle el tiempo suficiente. Pero si hacían eso, Últimos Ritos hubiera durado 3 horas, así que llegados a este punto y obviando que la mejor opción era o no incluir a Judy como protagonista o no incluir a la familia, las personas detrás de Últimos Ritos tenían que decidir a qué iban a restarle tiempo en la pantalla, una situación tremendamente
complicada en la que ellos mismos se pusieron. Lo mejor que podían hacer era restarle tiempo a Ed y Lorraine, pero si hacían eso, los fans y el público en general se hubieran sentido profundamente decepcionados. Lamentablemente para ellos las otras dos salidas no eran mejor que esta. Restarle tiempo a Judy hubiera sido directamente estúpido después de empezar la película dotándola del protagonismo enorme que le diste, e incluir a una familia nueva para olvidarla mientras pasan las escenas es igual de idiota. Pero esta última fue la opción que terminaron escogiendo. La familia Small, espero que así se pronuncie, es un muy innecesario instrumento para que las entidades que persiguen a Judy puedan alcanzarla, y no estoy exagerando. Durante 2 horas y 10 minutos la familia no aparece en más de media hora. Esto sucede porque la mayor parte del tiempo estamos viendo la vida de los Warren y de Judy, y su historia y la de los Small no se mezclan hasta que faltan 50 minutos de película más o menos. Y tú podrías pensar que este es tiempo más que suficiente para que la familia tenga el peso que necesita, pero incluso en este momento en el que los Warren llegan a su hogar y se quedan para ayudarlos, los Small no son más que un accesorio, y esto pasa porque a los demonios que habitan el espejo la familia no les interesa. Ellos buscan llegar a Judy, cosa que consiguen cuando Judy entra por la puerta de su casa. En ese instante, la razón que tenían las fuerzas del mal para atormentar a la familia desaparece. Ahora, los Small tampoco son demonólogos o sacerdotes, no pueden ayudar en nada a los Warren, nada más están ahí porque ahí viven. Y tratar de esta manera a la familia Small después de incluirla en la cinta es un error terrible, pues es a través de ellos que nosotros tendríamos que sentir el miedo. Cuando ves el Conjuro 1 y el Conjuro 2 te aterras porque empatizas con lo que las familias están sufriendo, pues te imaginas cómo sería vivir sucesos tan aterradores como los que ellos viven sin poder hacer nada. En este caso nosotros no sentimos la desesperación de la familia o el miedo o la impotencia y el sufrimiento, y no lo sentimos porque todas estas cosas no están en la película. Al no estar estos elementos en la cinta, la conexión entre el público atormentado por su imaginación y familia atormentada por entidades demoníacas no existe. Lo que sí existe y sí está en la película es el desarrollo o exploración de Judy como personaje principal. Por eso es que Últimos Ritos se siente más como un drama con terror, y es difícil encontrar el terror al que el Conjuro nos había acostumbrado. Y con esto no quiero decir que el protagonismo de Judy esté mal, aunque la forma en la que introdujeron su origen fue completamente abrupta. Considero que su desarrollo es lo mejor de la película y resulta muy entretenido. La morrita la mataron 2 veces y las 2 veces revivió, y una de esas veces la revivió Dios. Claro que ahora quiero ver una película centrada en ella. Y no digo que el desarrollo de Judy sea perfecto, solo digo que es lo mejor de la película, y que hubiera sido muchísimo más interesante para esta ocasión explorar el miedo, la desesperación y la impotencia a través de Judy, cosa que sí sucede pero llega demasiado tarde y dura demasiado poco. Aún así, la manera en la que abordan al personaje es lo único que evita que la película sea un completo desastre, porque además de todos estos inconvenientes, Últimos Ritos presentan los mismos problemas que las entregas anteriores del Conjuro, como por ejemplo la falta de claridad en las intenciones, planes o poderes de las entidades demoníacas que se enfrentan a los Warren. Esta falta de claridad hace que si te detienes por un segundo a pensar en lo que estás viendo, la película se vuelva absurda. Y te puedo dar ejemplos. Las entidades del espejo matan al padre Gordon a distancia, no sabemos cómo lo consiguen y tampoco sabemos por qué no hacen lo mismo con Judy. Poco nos explican por qué tardan tanto tiempo en intentar asesinarla o por qué deciden actuar justo en ese momento, o cómo es que logran materializar objetos y reubicarlos, como el espejo que claramente vemos que destruyen en el camión de basura. Y sí, todas estas son cosas que generalmente dejamos pasar, pero es que en esta ocasión son demasiado evidentes y entorpecen la película. Si a esto le sumamos que la fórmula para generar miedo del Conjuro en este punto ya es repetitiva, pues tenemos el desastre que tenemos, una película que no está tan mal, pero que está muy lejos de ser la cinta que la franquicia necesitaba como cierre.